Bienvenido al comentario día por día de la Escuela Sabática, lección número 5. Esta semana vamos a estudiar Filipenses capítulo 2 del versículo 12 hasta el versículo 30. Estudiaremos cuando Pablo dice, porque en ustedes Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Si Dios produce el querer y el hacer en nosotros, ¿cuál es entonces nuestra parte? También estudiaremos qué significa ser luces en medio de este mundo de oscuridad y cómo llegar a ser esas luces. Para eso vamos a conocer a Timoteo y a Epafrodito. El título de la lección de esta semana es Brillar como luces en la noche. Sin más, vamos con el primer día, pero antes te invito a que te suscribas al canal y puedas dejar también tu pedido de oración en los comentarios y también puedas unirte a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Ahora sí, vamos con el día domingo. Y el título para el día domingo es Mostramos lo que Dios produce. En este primer día vamos a analizar el versículo 12 y el versículo 13. En el versículo 12 hay una frase muy interesante. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Esa frase la vamos a analizar, pero vamos a leer el versículo 12, ¿te parece? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Miren, Pablo no está diciendo acá, gánense la salvación. Pablo no está diciendo acá, trabajen por su salvación. Pablo está diciendo, ocúpense. Quiero que diferenciemos estas dos cosas. Pablo dice, ocúpense. ¿Qué entiendes tú por ocuparte? Mira, cuando vemos acá la palabra ocupar, está diciendo, significa llevar a cabo, poner en acción lo que ya fue dado, desarrollarlo, ¿sí? Desarrollar, llevarlo hasta que sea visible. Miren, Pablo está diciendo, no está hablando de justificación, sino está hablando de santificación. Quiero que entendamos estas dos cosas. Justificación sería que tú trabajes por tu salvación, que tú te ganes tu salvación. No, Pablo dice, ocúpate. Ocúpate en tu salvación, porque tu salvación ya está dada, ya Jesús lo dio, tu salvación ya está. Ahora llévalo, desarróllalo hasta hacerlo visible. Justificación y santificación no es tú ganándote la salvación, no es tú trabajando para la salvación. Ocúpate porque la salvación ya está dada. Ocúpate, llévalo a cabo, llévalo a término, o sea, persevera. Mira, esto es muy importante que lo entendamos, porque si tú entiendes que tú tienes que ocuparte de tu salvación, no nos deja a nosotros de manera pasiva, o sea, nos deja a nosotros con responsabilidad. No es que el cristiano, no es que a Pablo escribiendo a los filipenses tienen que echarse, ¿no? Manos, echarse ahí boca arriba y porque la salvación ya está dada. No, está hablando de santificación, lleven a cabo, ocúpense. Tampoco es que te estés ganando la salvación, gánate, trabaja. No, ocúpate porque la salvación ya está dada. Persevera. Recuerda, no es un cristianismo pasivo. Está hablando de un cristianismo activo. Pablo nos deja en nuestra responsabilidad. Pablo deja a un cristiano responsable, ocupado en su salvación. ¿Por qué? Porque Pablo, recuerda, les está escribiendo a los filipenses y los filipenses ya sabían de Cristo Jesús, ya sabían que Jesús era su Salvador, era el Mesías, y esta iglesia de Filipos ya aceptó a Jesús. O sea, les está hablando a una iglesia que ya conoce de Cristo, no les está hablando a desconocidos que acepten a Cristo, no, les está hablando a una iglesia que ya conoce a Cristo y les dice, ocúpense en su salvación. No es ganarse la salvación, no es trabajar por tu salvación, sino es ocuparte activamente en tu salvación, perseverando y obediendo, y siendo obediente. Pero ¿de qué manera vamos a hacer esa obediencia de todo esto? Vamos a analizar eso en los siguientes versículos, en los siguientes días, con tranquilidad, ¿sí? Pero ahora, vamos entendiendo esto, ocupaos en vuestra salvación de manera activa. La siguiente parte dice,
con temor y temblor. Temor y temblor. Temor, actitud interior, ¿sí? Temblor, reacción exterior, ¿sí? Miren, temor, actitud interior. Temblor, reacción exterior. Mira, Pablo acá está hablando de una dependencia total que nosotros deberíamos de tener con Dios, hacia Dios, en Dios. Pablo está citando, es más, textos del Antiguo Testamento. Mira, vamos a leer Salmos capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Vamos a leer también Isaías 62, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dense cuenta. Pablo está citando versículos del Antiguo Testamento con temor y temblor. Y eso, si analizamos esos versículos, está diciendo que dependamos completamente de Dios, que tengamos esa dependencia completa de Dios. En otras palabras, está diciendo, no trivialicen el hecho de vuestra salvación, ocúpense de vuestra salvación, no lo tomen a la ligera, no trivialicen la salvación, realmente ocúpense de su salvación. No está diciendo tengan miedo a perder su salvación, no está diciendo que tengan ese miedo, ese tipo de miedo, temor para que o quizás van a perder su salvación, no. Pablo está diciendo tengan la dependencia total, no trivialicen la salvación, no lo tomen a la ligera. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, ocúpate responsablemente de tu salvación, tanto internamente, depende completamente de Dios, sé perseverante, acciona, sé obediente, ¿sí? Y humilde exteriormente. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora vamos a pasar al siguiente versículo, el versículo 13. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto es muy interesante, pero si lo leemos superficialmente, da a entender que Dios, mira, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Mira, si lo tomamos literalmente esto, sería como decir que Dios se está haciendo, es el responsable de mi salvación, ¿cierto? Y hay incluso personas que entienden este texto diciendo, ¿sabes qué, Señor? Por favor, oran así, ¿no? Señor, toma mi vida entera, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, toma posesión de mi vida y cosas así. Amén. Salen de su puerta y terminan discutiendo con la vecina que dejó basura en su puerta. ¿Por qué? ¿Por qué esta oración está mal? Dios, date cuenta, dice, solamente produce el querer y el hacer. No es que Él va a hacerlo por ti. Quiero que entendamos bien en claro, porque en el versículo 12 hemos dejado bien en claro que Pablo dice, ocúpense, ¿cierto? Ocúpense, nos deja la responsabilidad a nosotros. Y acá, si Dios, literalmente, si lo tomáramos de esta manera, ¿sí? De la primera manera, en que Dios hace el querer y el hacer, entonces Él sería el responsable de mi salvación. Pero Pablo no está diciendo eso. Dice, produce en vosotros. Pablo no está diciendo, dice, mira, en vosotros. Pablo no está diciendo para vosotros. Pablo no está diciendo en lugar de vosotros. No está diciendo eso Pablo. Pablo dice en vosotros. Produce dentro de nosotros el querer y el hacer. Produce. O sea, nuestra parte no es producir el querer y el hacer. Eso le pertenece a Dios, porque recuerda, tú y yo tenemos una naturaleza mala, ¿sí? Entonces, nuestra naturaleza caída no produce lo bueno, ¿cierto? Porque del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, todo lo malo sale del corazón del hombre, dentro de nosotros, de nuestra naturaleza caída. Entonces, Dios, por misericordia, gracias a nuestro Salvador, dentro de eso, mira, voy a poner acá, ¿sí? Tengo esto acá.
Voy a poner un ejemplo, mira, tengo acá esto. Dentro de nosotros no podemos producir porque tenemos una naturaleza mala, entonces no podemos producir algo bueno, pero gracias a Cristo, Dios nos permite, dentro de lo malo, Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad lo bueno. Entonces, Dios no es nosotros, nuestra tarea no es producir eso bueno, porque no lo podemos hacer. Nuestra parte no es crear el querer, no es crear el hacer. Nuestra parte es la fe. Recuerda, justificación por la fe. ¿Sí? Es una cooperación entre Dios y el hombre. Pero voy a leerte una cita para esta parte, ¿sí? Voy a leerte una cita del Espíritu y Profecía. Mira lo que dice. Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos desempeñar nuestra parte. Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. Nuestras almas deben ser despertadas a este trabajo de cooperación. Entonces, tú dirás, ¿cuál es nuestra parte? Mira, tenemos que hacer un trabajo conjunto entre Dios y el hombre. Dios produce en nosotros ese querer y hacer que nosotros no podemos producir por nuestra naturaleza mala, pero Él produce, nos da gracias a Cristo, nuestro mediador, produce el querer y el hacer. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Tú tienes que tomar la decisión, ¿sí? Una vez que tú tienes, cierto, puedes ver lo bueno y lo malo, entonces tú tienes que decidir. Y ahora, la parte más importante es la fe, ¿sí? Vamos a leer para eso, 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros lo único que tenemos que ejercer es la fe. ¿De qué manera? Que tú nunca, nada, ni nadie, ni por más que hagas lo que hagas, tú tienes que dudar de que tú ya tienes la salvación. No permitas que el diablo, que el enemigo, o esas ideas internas que tenemos nosotros, producto de nuestra naturaleza pecaminosa, te hagan creer que tú pierdes la salvación, que tú dejas de ser hijo de Dios. Desde que tú has nacido mediante el bautismo, has tenido esa conversión, ahí desde ese momento tú te conectaste con el Padre y por fe, por más que hagas lo que hagas, después quizás has caído, vuelves a caer en las tentaciones, lo que sea, tú tienes que tener la certeza por fe de que tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Y déjame un amén ahí en los comentarios. Tu parte es la fe, ¿sí? Tu parte es la fe. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Santificación, no justificación, santificación. Y ahora dice que Dios produce en ustedes el querer y el hacer. Produce, pero Él no hará por ti. ¿Está bien? Tú por fe tienes que creer que tú, a pesar de todo lo que cometes, sigues siendo hijo de Dios y tienes que decidir. Tenemos que ser cristianos responsables. No podemos dejar la responsabilidad a Dios de nuestra salvación. Teniendo esto en claro, vamos ahora a pasar con el día lunes y el título es Luces en la oscuridad. En este día vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. ¿Sí? Empecemos con el versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Miren, murmuraciones. ¿Esto a qué nos recuerda? Nos recuerda al pueblo de Israel, ¿cierto? Que siempre paraba murmurando. ¿Y qué significa murmurar? Hacer las cosas de manera externa. Porque ellos decían, vamos a obedecer, sí Señor Jehová, vamos a obedecerte, pero a las finales no lo hacían. ¿Por qué? Porque internamente ellos se resistían hacia la obediencia de la voluntad de Dios. Externamente lo hacían, creían en Dios o decían aceptar a Dios, pero internamente no lo hacían. Murmuración. Y ahora también dice contiendas, ¿cierto? Hagan todo sin murmuración y contiendas.
contiendas quiere decir que no tengan razonamientos lógicos para llegar a desobedecer a Dios. No estén razonando, no saquen razonamientos lógicos para desobedecer, ¿sí? Entonces, miren, date cuenta de lo que Pablo está diciendo. No estén solamente externamente ahí diciendo que van a obedecer. No murmuren, ¿cierto? Háganlo internamente también. Y también no estén razonando lógicamente para poder llegar a la desobediencia, ¿sí? Y ahora vamos al versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles. O sea, que tengan una vida íntegra, ¿sí? Y sencillos, dice. Que no tengan una vida doble, ¿sí? Que no estén ahí con una cara ahí en la iglesia, pero en tu casa con otra. No, no sean así. Tengan una vida íntegra, sin acusaciones, que nadie te pueda acusar, ¿cierto? Ah, no, ese hombre hace esto. No, tengan una vida íntegra, que nadie te pueda acusar, y sencilla, o sea, puros, que no sean de una vida doble. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estás con eso? ¿Sí? Porque Pablo dice, no murmuren, no digan solamente exteriormente, pero interiormente estén resistiéndose a la obediencia de la voluntad de Dios. Y ahora nos dice vida íntegra, que no sean de doble cara, ¿cierto? Que por un lado están fieles, parece, pero en la casa son otros, hacen diferente. No. Entonces nos está pidiendo una vida íntegra, ¿sí? Sin doblez. Y ahora Pablo continúa diciendo, hijos de Dios sin mancha. Mira, Pablo dice hijos de Dios, está hablando de identidad, hijos de Dios. Tú no eres, ¿sí? Acá tú no estás hecho para esta tierra, tú eres un hijo de Dios. Está hablando de la parte de la identidad. Date cuenta, Pablo te está diciendo, tú eres hijo de Dios, no puedes estar con vidas dobles, tienes que ser puro, nada que nadie te acuse, sin mancha, dice ahora. Hace recuerdo, ¿cierto? Cuando dice sin mancha, a una vida de sacrificio, ¿sí? A una vida de que tú puedas entregar tu vida entera a Dios, a hacer su voluntad, ¿cierto? Una vida aceptable, una vida sacrificada a Dios. Hijos de Dios sin mancha. Está hablando de identidad, no solamente de conducta. Está hablando de que tú eres hijo de Dios, no de conducta. Y una vida sacrificada hacia Dios, sin mancha. Y ahora Pablo continúa diciendo, en medio de una generación maligna y perversa, el lugar donde estés, ¿sí? Estamos nosotros en medio de una generación maligna y perversa, porque recuerda, mira, Pablo está presentando, ¿cierto?, en los versículos anteriores, que Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Él lo produce, pero imagínate dentro de las personas que no los produce, que no están aceptando a Cristo. Ellos, sus pensamientos son de continuo solamente hacia el mal. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa naturaleza caída. Tenemos nosotros esa tendencia a hacer lo malo. Todo lo malo que tú ves en el mundo que está sucediendo en este momento, ¿sí? Por las noticias que tú veas, todo eso es producto de nuestra naturaleza caída, porque nosotros, Adán allá y Eva, cayeron en el Edén cierto, nos heredaron esa naturaleza caída a nosotros, todo. Entonces, en medio de esta generación perversa y maligna, ¿cierto? Pablo dice, sean luz, dice, ¿sí? Manténganse, sean hijos de Dios, tengan una vida íntegra, no estén con doblez, tengan una vida íntegra en medio de esta generación que solamente sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Manténganse íntegros, no tengan una vida doble, no estén murmurando, no estén haciendo lógicas, razonando lógicamente para desobedecer, ¿sí? Y ahora Pablo continúa diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo no está diciendo acá, esfuércense por brillar. Quiero que tengamos en claro acá. Pablo dice, cierto, resplandezcan como luminares acá. Entonces sean luz en medio de este mundo, pero no está diciéndote acá que te esfuerces por brillar, sino es consecuencia de tu vida en Cristo, ¿sí? No está diciendo, esfuérzate, tienes que hacer esto, no es por obras, recuerda, es la vida, la comunión, es Cristo que tiene que vivir en ti, ¿sí? No tienes que esforzarte. Cristo va a producir el querer y el hacer en ti. Tú tienes que hacer tu parte, ¿sí? La fe, ¿está bien? Pero ahora,
¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Sí? Vamos a leer el versículo 16. ¿Cómo se hace todo lo que nos está pidiendo Pablo, contiendas, murmuraciones? ¿Cómo se hace todo esto? Eso, mira, lo que dice, vamos a encontrar esa respuesta en el versículo 16. Dice, ácidos de la palabra de vida. Ácidos. ¿Qué significa ácidos? Ácidos significa sostener, retener firmemente, sostener firmemente la palabra de vida. Tú y yo tenemos que sostener, agarrarnos de la palabra que Dios nos dice. Por ejemplo, Dios te dice te amo. Dios te dice te amo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir por ti, para salvarte a ti. Dios te dice te amo. Pero quizás también tu pareja, tu esposo, tu hombre te dice te amo. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le crees ahí? ¿A Dios o a los hombres? Porque este hombre, tu pareja, te dice te amo, pero quizás en algún momento él te falla. Y ahí te das cuenta que tú confiaste más en la palabra de los hombres que en la palabra de Dios. Dios te dice te amo, pero tú tienes que ser ácidos en la palabra de vida. Dice aferrarte, sostenerte firmemente ahí a la palabra. Dios me ama. Cierto, Dios me ama y aferrarte ahí. Dios en su Biblia dice que me ama y te aferras a la palabra de vida, ¿sí? Y no a la palabra de los hombres. Y ahora Pablo continúa diciendo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En otras palabras, Pablo está diciendo, mi ministerio tiene sentido si ustedes viven esta vida transformada. Todo lo que he pasado, cierto, esta vida sacrificial, todo lo que pasé, lo estoy pasando en la cárcel, todo esto va a tener sentido. Mi ministerio va a tener sentido si ustedes viven esa vida transformada, esa vida sin murmuraciones, sin contiendas, no estén utilizando razonamientos para desobedecer, no tengan una vida doble, tengan conciencia de que son la identidad, de que son hijos de Dios, vivan una vida sacrificada para Dios. Todo esto tiene sentido si ustedes viven esa vida de transformación. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estás con eso? ¿Realmente para Pablo, cierto, tiene sentido la vida que tú estás llevando? ¿Cómo estás con tu vida? ¿O estás murmurando? ¿O estás en contiendas, razonando lógicamente? ¿O estás con una vida doble? ¿Cómo realmente estás? ¿Eres consciente de que tú no perteneces a esta tierra si no eres hijo de Dios? ¿Para dónde estás haciendo tu riqueza? ¿Para el cielo o para esta tierra? ¿Estás más preocupado por esta tierra? ¿Eres realmente hijo de acá, de esta tierra? ¿O eres consciente de que eres hijo de Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Cierto? Pablo, acá nos está dando un jalón de orejas. Recuerda, eres hijo de Dios. Tu identidad es para allá, para el cielo, no es para acá. No hagamos, ¿sí? No hagamos tesoros para este mundo, sino para allá arriba. Ahora sí, vamos ahora a avanzar con el día martes. Un sacrificio viviente es el título para el día martes. Y en este día vamos a analizar un versículo, el versículo 17. Vamos a leerlo, ¿sí? Dice, y aunque sea derramado en libación, dice, ¿qué era la libación? La libación era el cordero ya sacrificado acá, y la libación era echar el vino. Pablo, mira, date cuenta, no está poniéndose como el sacrificio principal, no está poniéndose como el cordero, sino está poniéndose como la libación. Mira, vamos a leer Éxodo 29:40, ¿sí? Para ver esto de la libación. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ahora quiero que entiendas algo. Pablo acá no se está victimizando, porque dice, ¿no? Y aunque, por si pasa esto, ¿cierto? Para mí el sacrificio sería como la libación, como la cereza del pastel. Mira lo que dice a continuación Pablo en el versículo 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo está diciendo, y aunque yo si muero, aunque muera, para mí sería libación. No está
victimizándose en su muerte, tampoco está poniéndose en el centro como el centro, el sacrificio, porque el sacrificio central es Cristo, ¿cierto? Acá lo que vemos es, no hay martirio romántico, sino hay gozo sacrificial, porque Él dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, porque si mi muerte, no está hablando de su muerte, aunque dice, para mí mi muerte sería como la libación, como poner el vino, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice. No hay victimismo, no hay martirio romántico, sino hay gozo sacrificial. Y ahora avancemos con el día miércoles. Un carácter probado. Ese es el título para el día miércoles. Y en este día vamos a analizar del versículo 19 hasta el versículo 23. El versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Miren, un momento acá. Dice, espero en el Señor Jesús. La confianza de Pablo nunca estuvo en los hombres. La confianza de Pablo no estuvo nunca en sí mismo. La confianza de Pablo está anclada a Dios, está anclada en el Señor Jesús. Pablo dice, espero en el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Dónde está tu esperanza ahora? ¿Dónde tú esperas? ¿Dónde está tu confianza? Para Pablo, espero en el Señor Jesús. Su confianza, su expectativa estaba en el Señor Jesús. Y dice, ahí ahora nos introduce a Timoteo. En este día vamos a hablar de la encarnación de Filipenses 2 en Timoteo, ¿sí? Permíteme explicarte esto. Vamos a analizar, vamos a continuar leyendo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora, versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Dice, o sea, a ninguno, o sea, no hay a otro que tenga del mismo ánimo. ¿Y qué significa ánimo? Ánimo significa igual alma, una alma igual. O sea, Pablo dice que Timoteo tenía una alma similar a la de él. Era un alma igual. ¿En qué? En pensamiento. O sea, tenía la mente de Cristo, ¿cierto? Hemos analizado en capítulos anteriores, bueno, en comentarios anteriores, la mente de Cristo. Timoteo tenía una misma alma, igual que Pablo. Compartía la misma pasión por el Evangelio. Pero ahora, ¿qué es ese mismo ánimo? ¿A qué realmente se refiere Pablo acá? ¿Qué es ese mismo ánimo? Acá en la misma Biblia nos responde, dice, continuamos leyendo, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tan sinceramente, tan genuinamente, la preocupación de Timoteo era genuino, era sincero por vosotros, dice. Ahora, esta preocupación no es una preocupación, ¿qué estarán haciendo y cómo estarán? No en el sentido negativo, sino en el sentido pastoral. Pero ahora, acá el versículo más duro es el versículo 21, ¿sí? Es el versículo más duro de todo este día. Mira, vamos a leer el versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Cuando Pablo acá habla de buscar, está hablando de un buscar continuo, de un buscar, hasta de un perseguir. Está hablando de realmente la orientación que todos los demás tienen es hacia esta dirección, dice. Mira, vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque todos buscan, persiguen, su orientación está hacia este lado. ¿Hacia qué lado? Porque todos buscan lo suyo propio, dice. Es muy triste esto. ¿Cómo estás tú? ¿Realmente tú estás buscando lo tuyo propio? Lo suyo propio, dice acá. Todos buscan, a excepción de Timoteo, ¿cierto? Timoteo no buscaba lo suyo propio. Era sincero, su preocupación era genuino por ustedes, dice. Porque todos buscaban, perseguían, su orientación estaba hacia lo suyo propio. Y mira lo que viene a continuación, vamos a leerlo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mira, acá hay un contraste absoluto de buscar, dice, si tú estás buscando lo tuyo propio, está en contraste absoluto a Cristo. Si tú estás haciendo las cosas para ti, por ti,
para tu familia, para ti personalmente, egoístamente, entonces estás en completa oposición a Cristo. Por eso este versículo es muy duro. Todos buscan lo suyo propio, están persiguiendo, haciendo su orientación hacia ese lado. Pero no están, dice ahí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo era diferente. Timoteo no buscaba lo suyo propio. Él estaba ahí preocupado sinceramente por la iglesia de Filipos. ¿Cómo estás tú con eso? ¿Realmente estamos buscando lo nuestro? ¿Estamos corriendo, persiguiendo, orientándonos hacia lo nuestro? Si estamos en ese camino, no estamos, cierto, estamos en completa oposición a Cristo. Pablo acá pone de ejemplo a Timoteo. Timoteo, por eso dije, cierto, es la encarnación de todo Filipenses 2, es el que tiene la mente de Cristo, ¿cierto? La mente de Cristo es negarse, él se negó a sí mismo siendo Dios para vivir la vida de hombre. Entonces Timoteo se negaba a sí mismo, no luchaba por lo suyo propio, no estaba buscando la autopreservación, nada para sí mismo, sino estaba preocupado sinceramente, genuinamente por vosotros, por la iglesia de Filipos. ¿Cómo estás tú? ¿Estás buscando lo tuyo propio? ¿Estás corriendo, persiguiendo las cosas de este mundo? ¿O estás como Timoteo, a favor de Cristo en Cristo? Recuerda, lo suyo propio es en completa oposición a lo que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Pero ya, versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Acá dice, conocéis los méritos. Cuando dice Pablo, conocéis, está hablando de que ellos conocían por experiencia a Timoteo, conocían en el tiempo a Timoteo, no es por simplemente por reputación que conocían a Timoteo, sino una vida observada. ¿Sí? Acá dice también los méritos. Cuando habla Pablo, el significado de méritos es que el carácter de Timoteo ha sido probado. La palabra méritos puede usarse como cuando se pasa el oro, ¿cierto?, por el fuego. Está hablando esos mismos términos, está hablando, usando para Timoteo. O sea, está diciendo, ustedes ya conocen por experiencia a Timoteo, no por reputación, ya lo conocen realmente, por méritos, dice, o sea, su carácter ha sido probado, o sea, ha sido probado en el tiempo. Y continúa diciendo, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo utiliza un lenguaje familiar, ¿cierto? Como padre a hijo. Ha servido conmigo en el Evangelio, dice. La vida de Timoteo no estaba para sí mismo, ¿cierto? Era del mismo ánimo, ¿cierto? Eran del mismo ánimo, tenían la misma igual alma, tenían la misma pasión por el Evangelio. Y Timoteo se negó a sí mismo para vivir por el Evangelio, preocupado por los filipenses. Por eso dice, ha sido como padre e hijo, ha servido conmigo en el Evangelio. Toda la vida de Timoteo, ¿cierto?, estaba al servicio del Evangelio. Mis hermanos, este texto, ¿cierto?, estos textos que estamos leyendo no es algo solo informativo, es algo encarnacional. Todo lo que Filipenses 2 habla de la mente de Cristo, de negarse a uno mismo, todo lo que Pablo estamos estudiando hasta esta quinta lección, es vivida por Timoteo, ¿sí? Es vivida, Timoteo está viviendo lo que Pablo dice, negarse a uno mismo, vivir por Cristo, tener la mente de Cristo, todo eso está siendo encarnado en Timoteo. Es impresionante. Entonces, miren, podemos concluir con lo siguiente. Una vida cristiana no se mide porque uno predique bonito, ¿cierto?, en el púlpito, porque tenga un discurso bonito, sino la vida cristiana se mide por cuánto tú te estás negando a ti y estás viviendo para el Evangelio. Timoteo es el modelo normal de un discipulado maduro. Y terminamos con el versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cómo no esperar a Timoteo, cierto?
una encarnación de Filipenses 2, un discípulo maduro, un ejemplo de cómo debería de ser la vida cristiana. Ahora vamos a avanzar con el último día, el día jueves. Estimen a los que son como Él. Ese es el título para el día jueves. Y en este día vamos a estudiar del versículo 25 hasta el versículo 30. ¿Sí? Comencemos con el versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. En este día vamos a conocer a Epafrodito. Y Pablo les ordena que consideren a los demás como a Epafrodito. Entonces vamos a analizar este día, está muy interesante. Vamos a hablar de Epafrodito. Ahora dice, acá tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es que se le ocurrió por último momento, o Pablo decidió por un impulso emocional enviar a Epafrodito. Cuando dice tuve por necesario, Pablo está diciendo lo consideré, lo evalué, lo consideré cuidadosamente. No fue enviar a Epafrodito un impulso emocional en Pablo, sino Pablo lo consideró, lo evaluó cuidadosamente, ¿sí? Ahora, acá Epafrodito, Pablo le pone 5 títulos a Epafrodito. Lo vamos a leer, ¿sí? Dice, Epafrodito tiene 5 títulos cristológicos. Dice, inicia con mi hermano, o sea, para Pablo es familia. Luego dice colaborador, o sea, es un obrero, ¿cierto? Y compañero de milicia, dice, o sea, es soldado. O sea, con Pablo estuvo mano a mano con Epafrodito, ¿cierto? Compañero de milicia, compañero de guerra, un soldado, ¿cierto? Sigamos diciendo, dice, vuestro mensajero, o sea, un apóstol en sentido funcional, ¿cierto? Y al final termina diciendo, ministrador de mis necesidades, o sea, servicio litúrgico, ministro ante Dios, ¿sí? Entonces Pablo ahí menciona 5 títulos para Epafrodito. Ahora, continuemos con el versículo 26. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Miren, Epafrodito es interesantísimo, ¿no? Todos tienen una preocupación. Mira, Timoteo tenía una preocupación por los demás. Acá Epafrodito también tiene una preocupación por los de la iglesia. Epafrodito se enferma, ¿sí? Se enferma. Y luego dice, Epafrodito se angustia. Y cuando Pablo habla de angustia, esa palabra angustia es la misma palabra que se usa para cuando Jesús estaba en el Getsemaní. O sea, angustia del Getsemaní y angustia de Epafrodito. O sea, Epafrodito realmente se angustió. Pero ¿por qué era su angustia? Su angustia no era por él, por su enfermedad. Epafrodito estaba teniendo una angustia porque los de Filipos se habían enterado de que él estaba enfermo. Ni siquiera se preocupa por él, Epafrodito. Es impresionante lo de Epafrodito, ¿no? Y vamos a continuar con el versículo 27. Pablo dice, pues en verdad estuvo enfermo, dice, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Pablo atribuye la sanidad de Epafrodito no a medicinas, no a médicos. Pablo atribuye la sanidad de Epafrodito a Dios, porque Dios tuvo misericordia de él, dice. Ahora, continuando leyendo, dice, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está hablando acá, miren, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Pablo no niega su tristeza. Si Epafrodito hubiese fallecido, dice, yo hubiese tenido tristeza sobre tristeza. O sea, Pablo en este momento no niega que tiene tristeza, porque recordemos que Pablo está en la cárcel, está pasando por muchas situaciones, está pasando muchas cosas, Pablo. Entonces, Pablo no niega esa tristeza. Y él dice, no, Dios tuvo misericordia de mí, también de mí, al igual que de Epafrodito, porque si él hubiese fallecido, entonces yo hubiese tenido tristeza sobre tristeza. Pablo no está negando su tristeza. Pero acá viene lo más importante de este día, el siguiente versículo. Vamos a leerlo, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo dice, recibidlo pues, dice. Pablo no está diciendo,
Acá, salúdenlo. Pablo no está diciendo simplemente acá, acéptenlo a Epafrodito, no. Pablo está diciendo acá, acéptenlo con reconocimiento pleno. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque mira lo que dice en el versículo 30. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba. El término que acá usa Pablo es para explicar por qué deben de reconocer así a Epafrodito, aceptarlo de esta manera a Epafrodito. Pablo dice, él apostó literalmente su vida, deliberadamente dice. O sea, no es que Epafrodito lo haya apostado su vida por él, por un beneficio para él, sino por Cristo. Él deliberadamente apostó su vida y estuvo próximo a la muerte, cercano a la muerte, deliberadamente apostó su vida por Cristo, no por ego, no por él, no por nadie de otras, sino por Cristo. Y esto es impresionante, porque mire, regresando al versículo 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo, ¿cierto? Porque es un personaje, es un Epafrodito, es un laico, es un hombre que entregó deliberadamente o que está entregando su vida deliberadamente por Cristo. Y dice, continuando, dice, y tened en estima a los que son como él. Pablo dice que a todos los que están entregando su vida, apostando su vida por el Evangelio, en Cristo, por Cristo, tened en estima a todos los que son como él. Ese es Epafrodito. Miren mis hermanos, Epafrodito es un creyente común. Epafrodito no tiene sermones grandes registrados acá en la Biblia. Epafrodito no tiene milagros registrados. Epafrodito es un laico, es un creyente común, pero vive, todo Filipenses 2 lo vive en su vida. ¿Sí? Así como Timoteo, Epafrodito vive todo Filipenses 2, lo que estamos estudiando, en su vida, encarna en su vida a Filipenses 2. Epafrodito es un laico común, sin registros grandes de milagros ni discursos, pero vive Filipenses 2. No busca lo suyo, arriesga su vida por amor al Evangelio, por amor a Cristo. Entonces, mis hermanos, el honor cristiano no se basa en títulos, no se basa en discursos, no se basa en milagros. El honor cristiano se basa en una vida entregada al servicio de Dios, en una vida para Dios, en una vida negándote al yo, negándonos a nosotros mismos. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.